aquí estoy, aquí estoy. Oh, adórale. Oh, Ramashe que talababa shete de namamere. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Alguien adórale. Yo navegaré en el océano de tu espíritu y allí adoraré al Dios de mi amor. Alguien díselo. Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Fuerte, vamos. Espíritu, Espíritu, con tu fuego, consume todo lo que no te agrada, oh, como en Pentecostés, y llénanos de gozo. Espíritu Santo está aquí. Alguien adora al Espíritu Santo de Dios. Alguien abra su boca, no te canses, es algo maravilloso, maravilloso. Oh, Ramashterere. Oh, Ramamamamaramasherere. Oh, cuando ya has sido marcado por su presencia, no hay nada que te separe de Él. Cuando ya has sido marcado por su presencia, ya no hay nada que te aparte de Él. Cuando ya probaste de su gloria, sabes que no hay nada más exquisito que su amor. Oh, Ramashterere. Oh, Ramashterere. Díselo. Yo navegaré en el océano de tu espíritu, díselo, y allí adoraré al Dios de mi amor. Levanta tus manos, díselo. Yo navegaré, díselo fuerte, en el océano de tu espíritu, díselo, y allí adoraré al Dios de mi amor. Alguien que esté sediento de Dios, cántale conmigo fuerte, dile: Espíritu, Espíritu, desciende con tu fuego, como en Pentecostés, y lléname de gozo. Espíritu, Espíritu, díselo, desciende con tu fuego, como en Pentecostés.
se escuche la iglesia, que se escuche la iglesia, que se escuche la iglesia, que se escuche. ¿Ya estamos todos listos? Los veo con caritas así como de... ¿Están bendecidos? Amén. Ya estamos ahí en el libro de Lucas, capítulo 14. Vamos a darle lectura todos juntos, amén. Es los versos del 15 al 24, es la parábola de la gran cena, amén. Ya estamos todos ahí, regálenme un amén, por favor. Amén. Lucas capítulo 14, versos del 15 al 24, amén. Pues todos juntos con voz fuerte, mis hermanos. ¿Qué dice? Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero que dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro le dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Fuerte, mis hermanos, los veo bien apagados. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántos les gusta que nos inviten a las fiestas? Levanten sus manos, ¿o no les gusta? Chala, nada más creo que a la hermana Lolita y a mí. Pero bueno, mis hermanos, cuando nosotros vamos a una convivencia, pues con nuestros hermanos es hermoso, es un tiempo donde convivimos, donde nos gozamos, donde conocemos a nuestros hermanos, amén. Entonces es un tiempo de gran gozo. Y en el contexto de esta parábola, de esta porción de la palabra que acabamos de leer, al Señor Jesús lo acababan de invitar a una comida. Fue invitado por un fariseo, un religioso de aquellos tiempos, que era un fariseo muy reconocido. Pero ellos lo invitaban con la intención de tentarlo, porque sabemos que estos fariseos, estos religiosos de aquella época, estaban en contra de lo que el Señor Jesús enseñaba. Y vemos en versículos anteriores que el contexto de esta historia, el Señor Jesús estaba ahí sentado a la mesa en esta fiesta. Y le dijo al que lo había invitado: cuando tú hagas estas fiestas, dice, no invites a tus amigos, dice, no invites a tus parientes, no invites a tus amigos ricos, dice, mejor invita a los mancos, a los cojos, a los ciegos, dice, y serás bienaventurado, dice, serás dichoso, dice, porque esas personas no te van a poder recompensar. Tu recompensa va a ser en la resurrección de los justos. Por eso veíamos ahí en el versículo 15, dice, oyendo esto, dice, uno de los que estaban sentados ahí con el Señor Jesús, dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esa bienaventuranza, él la estaba hablando acerca de la resurrección de los justos, este hombre que estaba ahí sentado con el Señor Jesús. Y la Nueva Traducción Viviente de esta porción de la palabra del verso 15, yo me gustó porque está un poquito más explicada y dice: qué bendición será participar de un banquete en el reino de Dios. Y mis hermanos, hoy quiero decirles que sí hay un banquete preparado en el reino de Dios para el pueblo del Señor, amén. Y vamos rápido, mis hermanos, ahí en Isaías capítulo 25, por favor. Es en el Antiguo Testamento.
Vamos a darle lectura ahí en el capítulo 25. Isaías 25. ¿Ya estamos ahí? Vamos a darle lectura desde el verso 6 hasta el 9. Amén. Dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Esta era una profecía que se le había dado al pueblo de Israel, y los fariseos, de alguna manera, ellos tenían conocimiento de la resurrección de los justos que había de venir en un futuro, y la asociaban con ese gran banquete que lo iban a tomar en la presencia de Dios, que se refería a esta profecía que estábamos leyendo en Isaías. Pero ellos pensaban que con sus obras, por ser pueblo escogido, por ser ese pueblo judío, por cumplir la ley, con esas leyes tan rigurosas, esas costumbres que ellos tenían, ellos iban a poder ser partícipes de ese banquete. Ellos creían que en sus propios esfuerzos iban a ser merecedores de ese banquete. Pero el Señor Jesús, Él vino a mostrarnos que Él es el camino, la verdad y la vida, y solo es a través de Él que nosotros vamos a poder ser partícipes de esa cena. Dice la palabra que no hay ninguno justo delante de Dios. O sea, ellos pensaban que ellos podían ser merecedores, pero la palabra de Dios nos muestra que no hay ninguno justo. El profeta Isaías nos muestra que nuestras justicias vienen a ser como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que no hay ningún esfuerzo humano que nosotros podamos hacer para hacernos merecedores de la gracia de Dios. Solo es a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, cuando este hombre dijo estas palabras, el Señor Jesús comenzó a relatar esta parábola de la gran cena que acabábamos de leer. ¿Y qué es lo que nos muestra esta palabra? ¿Qué era lo que veíamos? Veíamos a un hombre que hizo una gran cena. ¿Qué ustedes se imaginan con eso? O sea, no crean que una comida como nosotros que podamos hacer una fiesta. O sea, era una gran cena. Imagínense, no sé, la fiesta de todo el pueblo. Y dice que este hombre invitó a muchos. Eso quiere decir, porque dice que convidó. O sea, un convidado o convidar se refiere a una invitación. Él invitó a muchos. Y en esos tiempos, en los tiempos del Señor Jesús, se acostumbraba, tenían la costumbre de que las invitaciones se hacían en 2 etapas. O sea, la primera era que iba y le decía a su invitado: voy a hacer un banquete tal día, estás invitado. Y en eso consistía la primera etapa. Y la segunda era cuando ya se enviaba el siervo, cuando ya estaba todo preparado, todo listo, todo servido, calientito, la comida rica, todo dispuesto. El Señor mandaba al siervo y le decía: ahora ve, mándalos llamar y diles que ya está todo listo para recibirlos. Y cuando los invitados llegaban a este banquete, ya no tenían nada que hacer. O sea, ya no es de que, oye, acomoda las sillas, pon la mesa, lava los trastes, no, nada. Ya estaba todo preparado y dispuesto para que ellos disfrutaran de ese banquete. Y lo mismo nosotros podemos ver en el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz. Cuando Él en esa cruz dijo: consumado es, esa palabrita consumado es, estaba diciendo: ya todo está listo. Nosotros ya no es necesario que hagamos nada.
porque Él lo hizo todo en esa cruz. Él pagó por completo nuestra salvación. Nosotros ya no es necesario que hagamos ningún esfuerzo, ninguna obra, ningún sacrificio. Solo es poner nuestra fe en Él, porque Él fue ese sacrificio perfecto para poder dar el perdón de nuestros pecados. Amén. Y sigue diciendo en la palabra que cuando ya todo estaba preparado, dice que envió a sus siervos, a su siervo, a avisarle a sus invitados: ya está todo listo, ve y diles que vengan. Pero ¿cuál fue la sorpresa del siervo? ¿Qué dice la palabra? Que comenzaron a excusarse. O sea, ellos en su primera invitación, ¿qué dijeron? Sí, vamos a ir. Pero cuando ya estaba todo preparado para el gran banquete, el Señor mandó a su siervo y le dijo: ve y diles, vengan, ya está todo preparado, ya está todo listo. ¿Y qué hicieron? Dice que comenzaron a excusarse. Y mis hermanos, esa primera invitación que el Señor les daba era para el pueblo de Israel. Dios había escogido a los israelitas, a ese pueblo que Dios había apartado, que veíamos desde el Antiguo Testamento, para que ellos fueran los que dieran ese mensaje de salvación, para que ese mensaje fuera anunciado. Los israelitas eran esos convidados que veíamos al principio en la parábola, esos invitados especiales. Ellos fueron los primeros que fueron invitados para la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué vemos en la palabra de Dios? Que muchos de ellos no quisieron recibir la palabra de Dios. Al contrario, en muchas porciones de la palabra vemos cómo los fariseos lo perseguían, querían matarlo. O sea, porque no estaban recibiendo la palabra de Dios. Ahí en Juan 1:11, no lo busquen, mis hermanos, el Señor Jesús dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor Jesús vino a su pueblo, pero ellos no lo recibieron, ellos lo rechazaron. Y ahí mismo en Juan, en el capítulo 5, versos del 37 al 40, les voy a leer, dice: también el Padre, es algo que el Señor Jesús les estaba diciendo al pueblo de Israel, dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, dice, pero nunca habéis oído su voz, dice, no habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió ustedes no le creyeron. Dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. O sea, en las escrituras estaba el testimonio del Señor Jesús, dice, y ellas son las que dan testimonio de mí, pero ustedes, dice, no quieren venir para que tengan vida eterna. O sea, esas personas, ese pueblo era un pueblo que conocía la palabra de Dios, que nosotros vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo es el Señor Jesús, todo nos muestra el Señor Jesús. Y ellos conocían la palabra, pero no alcanzaron a entender y a darse cuenta que ese Mesías que decía la palabra, esa promesa que esperaba, ese Salvador, no era el Señor Jesús. Y ellos no quisieron creer en Él y rechazaron la salvación. Entonces vemos ahí en Lucas, en el capítulo 14, si gustan regresar, mis hermanos, ahí en la parábola que estábamos viendo. Amén. Ahí en el verso del 18 al 20, mis hermanos, vamos a ver, veíamos que este siervo, cuando ya todo estaba preparado para el banquete, que llegó con los invitados a darles la segunda etapa de la invitación. ¿Y qué fue con lo que se enfrentó? Que todos a una comenzaron a excusarse. ¿Y qué significa esta palabrita? ¿Qué es eso de excusa? Porque en esos versículos a cada ratito vemos que dice excusa. Esta palabra dice que es un pretexto, es una evasiva, una justificación. Es el reconocimiento de manera indirecta de su responsabilidad ante una situación en que no hizo lo que era necesario porque actuó mal por omisión o por palabra. O sea, una excusa es un pretexto. O sea, dice que es de manera indirecta, aceptas la responsabilidad de lo que debiste de haber hecho, pero no lo hiciste. Eso es una excusa.
¿Y qué dice? Vamos a darle lectura ahí a los versículos del 18 al 20. Dice, y todos a una comenzaron a excusarse. El primero que dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El 19 dice que el otro que le dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro que le dijo, me acabo de casar, no puedo ir. Ese tercer siervo ni siquiera dijo, oye, discúlpame, ¿no? Él dijo de plano, yo me casé y pues yo no quiero ir, ¿no? Y vemos ahí tres invitados con 3 excusas. Y vemos que ninguna de esas excusas, mis hermanos, si nosotros las meditamos, pues tienen un sentido. O sea, dice, yo compré una hacienda y necesito ir a verla. Entonces la compró por internet o no la vio. O sea, cuando tú vas y compras algo, no lo miras primero y dices, no, pues sí me conviene, sí sirve, sí está bien. Si no, no lo vamos a comprar. ¿Están de acuerdo? Que él ya la debió de haber visto. Y el otro que dijo, he comprado 5 yuntas y voy a probarlas. O sea, entonces compró los toros, las yuntas, pero también pues nunca las miró y nunca las probó si iban a funcionar. Claro que lo debió de haber hecho, mis hermanos. Y también el tercero dice, no, acabo de casarme y no puedo ir. En esos tiempos cuando alguien se casaba les daban un tiempo para dedicárselo a su esposa, no servían, no hacían otra cosa para que pudieran atender a su esposa. Entonces, ¿cómo es que él no podía ir a un banquete, no? Entonces vemos que estos argumentos, estos pretextos pues no tenían un sentido, o sea, no estaban fundamentados. Solo se valieron de estos pretextos para no ir a ese banquete. Y pues tal vez usted me diga, pues yo no tengo una hacienda, yo no compro bueyes, yo ya me casé, entonces pues esos pretextos no son para mí, ¿no? Yo nunca los pongo. Pero si nosotros empezamos a generalizarlo o si lo resumimos, ¿qué podría ser el comprar una hacienda? Representa muchas veces esos bienes, son los bienes que tenemos, que atesoramos. Si nosotros resumimos la segunda excusa, esas yuntas y esos bueyes, podemos hablar del trabajo. Y el último siervo que habló de que se iba a casar representa también muchas veces la familia. Y yo creo que muchas otras personas debieron de haber dado muchas otras excusas. O sea, el Señor nos muestra solo 3 de estas, pero seguramente fueron muchos otros convidados que dieron otras excusas. Pero yo creo que el Señor nos muestra estas 3 en particular, porque yo creo que son áreas que muchas veces ocupan el primer lugar en nuestro corazón. Si nosotros meditamos, si nosotros escudriñamos nuestro corazón, yo creo que son áreas que muchas veces le destinamos todo. Y de ninguna manera, mis hermanos, se trata de decir, pues ya no voy a trabajar porque el trabajo es malo, o ya no voy a dejar a mi familia, o los bienes, ya no voy a tener nada porque todo es malo. No, mis hermanos, no se trata de eso. En el libro de Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto. O sea, estas bendiciones vienen de parte del Señor, pero el problema es cuando vienen a ser un tropiezo, vienen a separarnos de Dios. Cuando vienen a convertirse esa excusa y ese pretexto que nos alejan de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios para la primera excusa, que ha comprado una hacienda y necesita ir a verla? Si me gustan acompañar ahí mismo en Lucas, pero en el capítulo 12, unos atrás por favor, capítulo 12, verso 15. ¿Qué dice? Ya estamos ahí, capítulo 12, verso 15. Dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué está diciendo el Señor aquí?
que no queramos tener más y más, porque el tener muchas cosas no nos va a dar ni largura de años, ni nos va a dar la felicidad. O sea, eso es lo que nos está diciendo el Señor aquí en Lucas. Muchas veces, mis hermanos, al contrario, en lugar de que sea bendición, muchas veces trae aflicción al corazón, porque entonces tenías, no sé, un carrito más o menos, te llevaba, te traía, ¿no? Pero ahora ya tienes un camionetón de lujo carísimo, o sea, ya estás, no, pues es que no puedo ir porque lo dejo allá y entonces me lo van a rayar, y entonces, ¿qué tal que me lo roban? Y entonces ya trae aflicción a tu corazón. Entonces, ¿qué dices? No, pues ya cuido más a mi carrito que a mi tiempo con el Señor. Y eso no es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿y qué vemos en la segunda excusa que dio el invitado? Dice, he comprado 5 yuntas de bueyes, dice, y voy a probarlos. Vamos a ver qué nos dice ahí mismo, pero ahora en el verso del 22 al 23, ahí mismo en Lucas 12, capítulos del 22 y 23. ¿Qué nos dice el Señor cuando nosotros muchas veces ponemos esa excusa, ¿no? El trabajo, porque ahora primero eran los bienes, ¿no? ¿Y qué vemos? No atesores, el Señor nos dice, no atesores para ti, porque al final va a traer aflicción a tu corazón. Pero ahora, ¿qué nos dice sobre el trabajo? Esa es la otra excusa que decía. Y ahí en el 23 dice, luego dijo a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y ahí, por ejemplo, en el verso 30 y 31, ¿qué dice? Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero nuestro Padre sabe de qué tenemos necesidad de estas cosas, mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Allá afuera, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros vemos? Y a veces aún mismo en nuestra propia vida. El que estamos afanados, el que estamos todo el tiempo trabajando y queriendo suplir lo que nosotros creemos que es una necesidad. Es que tengo que trabajar porque si no, no vamos a comer. Es que tengo que trabajar porque entonces me voy a tener que comprar esos tenis que quiero. Es que tengo que trabajar porque muchas veces estamos para suplir las vanidades de nuestro corazón y creemos, porque la palabra de Dios muestra que nuestro corazón es perverso y es engañoso. Y muchas veces nos va a engañar creyendo que es una necesidad. O sea, ¿cómo, Señor, voy a ir a la iglesia si el domingo es el día que más vendo, Señor? Es el día que es el único día que se dan ventas. Toda la semana no vendo, Señor, el domingo es el único día que vendo. Y nuestro corazón nos engaña creyendo que pues lo tenemos que hacer porque va a ser de bendición. Porque si no, toda la semana nos vamos a quedar sin comer. Pero dice la palabra que Él sabe de lo que tenemos necesidad, que tenemos necesidad de estas cosas, de comer, de vestir. Pero dice, si nosotros reconocemos primeramente al Señor en nuestras vidas, dice, todas estas cosas que anhelamos, todas estas cosas que deseamos van a venir por añadidura. Y eso es lo que el Señor nos está mostrando. No te afanes. No te afanes, porque entonces el trabajo tú lo vas a poner como una excusa para venir al Señor. Va a terminar siendo un tropiezo, y de igual manera que los bienes ya no va a ser una bendición. Y lo que podría ser lo que el Señor nos da para bendecirnos, nosotros mismos lo hacemos que se vuelva un tropiezo para nuestras vidas. Amén. Y por último, ¿cuál fue la última excusa, la tercera excusa que dio este convidado? Dice, acabo de casarme y no puedo ir. Entonces yo les decía, esto tiene mucho que ver con nuestra familia. Muchas veces hay situaciones, nuestros hijos, nuestro esposo, que terminamos nosotros poniéndolos como un pretexto de la condición de nuestro corazón, de la necesidad de nuestro corazón. Y vamos ahí a Lucas 14, 26, ahí mismo donde estamos, pero en el versículo 26, ¿qué dice? ¿Ya estamos todos ahí?
¿Sí estamos ya todos ahí? Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús nos está diciendo? Que tenemos que aborrecer a nuestra familia, que tenemos que dejarlos y nada más estar con el Señor. Porque si nosotros lo leemos literalmente, pues es que dice, el que no aborrece a su padre, a su madre, entonces ¿qué? ¿Los tenemos que odiar? No es eso lo que está hablando el Señor. A lo que el Señor se refiere es que lo pongamos en primer lugar a Él. O sea, lo que el Señor Jesús está diciendo aquí es que no podemos amar más a nuestros papás, no podemos amar más a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, ni siquiera a nuestra propia vida, porque dice, si ustedes no aman más estas cosas, dice, no pueden ser mis discípulos. Y por eso Él nos muestra en estas excusas que él decía, ¿no? O sea, ¿quién puso como excusa? A su esposa, ¿no? Dice, yo me acabo de casar, no puedo ir al banquete. Cuando yo estoy segura que si le hubiera dicho a su esposa, vamos al banquete, yo creo que la esposa sí hubiera querido. Pero era su necesidad, era su corazón. Entonces muchas veces es lo que tomamos nosotros esas cosas que como que nos cubren, ¿no? Que como que nos ayudan en la necesidad de nuestro corazón. Y eso no es lo que quiere el Señor, que estas bendiciones sean tropiezo para nuestra vida con el Señor. Y muchos, mis hermanos, no se van a atrever a rechazar la invitación del evangelio. O sea, muchos no te van a decir, no, yo no quiero. A lo mejor te van a decir, sí quiero, pero van a poner toda clase de excusas para no entregarse completamente al Señor. Y eso es pasa mucho, aún en nuestras vidas, aún como hijos del Señor. Todavía hay cosas ahí en nuestro corazón que se levantan como esas excusas. ¿Y cuántas veces las hemos puesto delante del Señor para responder al llamado de Dios? Porque Dios está llamando a nuestro corazón, Dios está llamando a las personas. ¿Y qué decimos? Pues es que yo no puedo servir, Señor, porque yo no soy como ellos, ¿no? O Señor, es que no tengo trabajo, ahorita no puedo. O Señor, es que mi matrimonio, es que mis hijos, es que ponemos tantas cosas cuando Él está esperando por nosotros, cuando Él nos quiere bendecir y ayudar, pero nosotros ¿qué? Nos rehusamos y no queremos. ¿Y qué decimos? Señor, yo mejor pongo esta excusa, me escudo y sigo peleando en mis propias fuerzas, cuando el Señor nos está diciendo, vengan, yo te quiero ayudar. Pero ¿qué pasa? Muchas veces el corazón se endurece y dice, no quiero de ese gran banquete. Y vamos ahí al verso 21 de Lucas. ¿Qué sigue diciendo? Cuando ya terminó el siervo de visitar a estos convidados, dice que regresó con su señor. ¿Y qué dice? En el verso 21, ¿ya estamos ahí? Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Qué representa, mis hermanos, esas plazas y esas calles? Esos lugares que muestra esta palabra era el pueblo de Israel. O sea, ese siervo que habla ahí, que le dijo, ve ahora, si ellos no quieren, si tú ya fuiste a esos convidados, si ellos no quisieron, dice, ahora ve a las plazas, ve a las calles, porque en el pueblo de Israel no todos dijeron que no. Hubo personas que sí creyeron en el Señor Jesús. Por eso le dijo, ese siervo que el Señor estaba mandando es el Señor Jesucristo. Él le dijo, ve y trae a los pobres, a los mancos, a los cojos
y a los ciegos. Y esas calles y esas plazas representaban el pueblo de Israel. El Señor vino primero por las ovejas de la casa, por las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, el Señor fue primero a su pueblo. Y fue a traerlos, el Señor lo mandó primero a esos lugares. ¿Y qué vemos? Que la indicación que le da el Señor a este siervo es con urgencia. Le dice, ve pronto. O sea, no esperes, ellos no quisieron, pero el banquete está servido. Ahora ve pronto a esas calles, a esas plazas, dice, y trae a los necesitados, a los que sufren, a los que están imposibilitados. Porque ¿qué vemos? O sea, vemos cuatro tipos de personas. ¿Cuáles son? Los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y de estos 4 tipos de personas, yo veía que había una necesidad en común. ¿Y cuál es esa necesidad? Que no pueden ir solos al Señor. Entonces, ¿quién es el que va a ir por ellos? ¿De quién es la labor? ¿Quién va a ir por aquellas personas? Nosotros, es usted y yo, exactamente. Ahora el Señor nos ha levantado para que vayamos a esas calles, a esas ciudades, por esas personas imposibilitadas, por aquellos pobres de espíritu, para que vayan y los traigan. Pero ¿por qué no pueden venir al Señor? ¿Cuál es la condición de esas personas? Nosotros lo podríamos ver físicamente y pues un ciego necesita ayuda, un cojo, un manco. Pero allá afuera no todo el mundo es ciego, ni todo el mundo es manco. Esto se refiere ahí en Efesios 2:1, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, ¿cuál es la condición? ¿Por qué ellos no pueden venir al Señor Jesús? ¿Por qué no vemos aquí las personas que vengan y se llenen las iglesias? Si allá afuera hay tanta necesidad. ¿Por qué? Porque no pueden, porque la condición nos muestra la palabra que están muertos en sus delitos y pecados. O sea, espiritualmente están muertos, están cegados. O sea, para lo que ellos ven en nosotros es locura, porque están bajo las garras del enemigo. Entonces ellos no pueden venir solos. Por eso el Señor le dice, ve y tráelos acá. O sea, esa es la labor de la iglesia, ir y traerlos a aquellos que no pueden venir solos. Dice que regresando el siervo de las plazas y las calles, le dijo, Señor, ya se ha hecho como mandaste. El Señor Jesús fue por aquellas ovejas perdidas, pero le dice, Señor, aún hay lugar, ya fui, ya hice la labor, ya fui por aquellos cojos, por aquellos mancos, pero aún hay lugar. No se ha acabado el tiempo. Hoy yo le digo a usted que viene por primera, por segunda o tercera vez, aún hay lugar. El Señor no ha cerrado la puerta de ese banquete. Aún la invitación está disponible. En el mundo, mis hermanos, hay una estadística que somos más de 7,000 millones de personas. O sea, imagínense esa inmensidad. Yo no me puedo ni siquiera imaginar ese número en mi cabeza. Pero aún hay lugar. El Señor todavía quiere traer más personas a ese banquete. Dice en 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí el día de salvación. Aún es el día. Aún todavía el Señor nos está haciendo la invitación de venir a ese banquete. Pero ahora había lugar todavía en la casa. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Ve, dice, lo mandó por los caminos, por los vallados. ¿Qué representan esos caminos y esos vallados? Representan esos lugares a donde nadie quiere ir, allá lo más recóndito, el cerro más lejano que te puedas imaginar, allá donde el Señor nos alcanzó, porque nosotros no éramos ese pueblo de Israel, pero allá en ese pueblito, acá en Jilotepec, allá en Canalejas, allá en San Juan, donde estábamos, hasta allá llegó el Señor. Esos caminos y esos vallados eran allá donde nadie quiere ir.
Pero el Señor mandó a alguien, hubo un siervo, porque en ese tiempo fue el Señor Jesús, pero ahora somos nosotros. Porque alguien vino a nosotros también y nos tomó del brazo y nos trajo para acá. ¿Y qué le dijo ahí el Señor al siervo? Dice, fórzalos a entrar. ¿Qué quiere decir eso entonces? Que hay que obligarlos y hay que empezar a comprarnos una pistola y algo, porque hay que obligar a las personas a que vengan al Señor. No, mis hermanos, eso no quiere decir que Dios obliga a las personas. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí nos obligaron ni estamos a fuerza. Esa palabrita, fórzalos a entrar, en el contexto de estos tiempos tiene una explicación. Estas personas de este tiempo, porque si nosotros vemos esa cena, pues era para gente importante, era gente que tenía una posición. Entonces había gente pues que era humilde y era la costumbre, o sea, para ellos no había, no podían venir a un banquete que no había sido invitado, porque recordemos que ellos recibían 2 invitaciones. Venían primero y les decían, voy a hacer un banquete, estás invitado, y después les decían, ahora ven, ya está todo listo. Entonces esas personas no creían que esa invitación fuera para ellos. Entonces por eso, ¿qué les dice el Señor? Fórzalos a entrar, invítalos, o sea, tráelos a ti, que ellos vean que realmente la invitación es real, que realmente yo los estoy llamando a tomar ese banquete. Fórzalos se refiere a convencer, a persuadir, a instar. ¿Qué quiere decir instar? A repetir la súplica o la petición. O sea, esa es nuestra labor, mis hermanos. Yo estoy seguro que muchos de los que están aquí les dijeron y les dijeron y les dijeron, y muchas veces dijimos, no quiero, pero ese siervo nunca desistió. Y ahí hubo un fruto. Por eso el Señor dice, fórzalos a entrar. Dice en 2 de Corintios 5:20, así que nosotros, dice, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. O sea, Dios no puede venir y decir, oye, conviértete, y en las calles, o sea, bueno, Él puede hacer todo, pero para eso nos ha llamado, porque dice que a través de nosotros es como si Dios rogase. O sea, porque nosotros no lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, es lo que nosotros hemos recibido, esa salvación y ese amor que se ha derramado en nuestro corazón, lo que nos va a motivar a ir y insistir y decirles y no desistir, reconcíliense con Dios. Esa es nuestra labor. Muchas veces que decimos, ay no, ya nos dijo que no y ya fui 2 veces y no quiere, ya mejor me voy. No, mis hermanos, no nos podemos desistir ni a la primera ni a la segunda, porque tenemos una labor y porque la obra la va a hacer el Señor. Dice en Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado a todos los hombres. Él no hace acepción de personas. Él no dice estos sí, estos no. Esta salvación ha sido para todos los hombres. Este regalo hermoso es para todos. Y esto es lo que el Señor quiere, que nosotros, que en nuestro corazón haya ese anhelo por ser esos siervos que lleven su palabra, que no desistamos, que no callemos. Pero mis hermanos, meditando la palabra de Dios, había gratitud en mi corazón, mis hermanos, porque muchas veces no alcanzamos a entender lo que hemos recibido y los bienaventurados que somos de estar aquí. Mi hermano al principio, cuando presidía, decía, siéntase bienaventurado, y muchas veces no está pasando. Muchas veces, a veces hasta carga se vuelve el venir a la casa de Dios.
cuando Dios tuvo misericordia de nosotros. Somos bienaventurados de estar en este lugar, porque mis hermanos, fuimos ese cojo, ese manco, ese ciego, ese pobre de espíritu, que el Señor tuvo misericordia, que el Señor nos vio y mandó ese siervo por nosotros, porque dice la palabra que de lo vil y de lo menospreciado escogió el Señor. Eso que no, para el mundo no valía nada, que éramos menospreciados, que nadie daba nada por nosotros, el Señor nos llamó. Y muchas veces no hay esa gratitud en nuestro corazón. No hemos entendido que de esos 7,000 millones de personas de este planeta, el Señor puso nuestros ojos en cada uno de nosotros. Y el Señor fue el que envió a ese siervo para traernos del brazo y para que podamos ser partícipes de esta cena, porque Dios tiene algo hermoso para nosotros. O sea, no es nada más el venir cada 8 días y sentarse en una silla. Hay cosas grandes que Dios nos quiere dar, que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Pero ¿cuál es esa gran cena, mis hermanos? Muchas veces no entendemos al lugar a donde vamos, el propósito que tenemos, la meta que tenemos, hacia dónde vamos. O sea, tenemos presente a dónde vamos, cuál es el final de nuestro camino. O sea, porque vamos en este mundo como jóvenes y sí, voy a estudiar y me voy a casar y voy a hacer una casa y voy a tener un carro, pero ese no es el propósito del Señor, y ni estamos en esta tierra, ni nos llamó ni nos formó solo para eso. Hay propósitos y hay cosas hermosas, y vamos a ver cuál es esa gran cena, porque vemos desde el principio que el Señor decía: vengan porque yo tengo un gran banquete. Pero ahora, ¿cuál es esa gran cena? ¿Qué es lo que yo voy a recibir? ¿A dónde voy a llegar? Amén. Vamos ahí a Apocalipsis 19, del versículo 7 al 9, por favor. Es el último libro. Capítulos 19. Versos del 7 al 9. ¿Ya están ahí? Regálenme un amén, mis hermanos, cuando estén ahí. ¿Ya se aburrieron? ¿Qué dice la palabra? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Amén. Esto, ¿no se gozan, mis hermanos, de esa promesa hermosa? Tenemos una promesa hermosa. Por eso dice: gocémonos y alegrémonos. Dice: démosle gloria. Porque esa gran cena son las bodas del Cordero. El Cordero es el Señor Jesucristo. Y dice que su esposa es la iglesia. Y vamos ahí a Efesios 5, 25 y 27, para que veamos que usted y yo somos partícipes de esa cena. Efesios 5, del 25 al 27. ¿Ya estamos ahí? ¿Qué dice? Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y qué veíamos en el verso 8 de Apocalipsis? Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino. Vemos en Efesios que ¿quién es la esposa? Es la iglesia.
Nosotros somos esa esposa del Cordero, esa esposa que va a llegar a esa gran cena. Y dice en Apocalipsis que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Esas vestiduras, mis hermanos, es por la gracia de Dios que nosotros hemos podido recibirla y vestirnos de ese lino limpio y resplandeciente. Pero también nos dice ahí en el verso 8 que el lino son las acciones justas de los santos. O sea, esa vestidura nos la ha dado el Señor por su gracia. Él nos ha lavado, Él nos ha limpiado. Dice que Él nos ha santificado para presentarse a sí mismo la iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Pero dice que ese lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, ¿cómo es esto? Y vamos ahí a Efesios 2:10, mis hermanos. Ahí mismo donde estábamos, un poquito más atrasito. ¿Qué dice? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Él nos creó para hacer lo bueno, mis hermanos, para ser obedientes a su palabra. Dice que hechura suya. La expresión, mis hermanos, en Apocalipsis de acciones justas se refiere a una vida obediente a la palabra de Dios. Otra versión dice, porque ese lino representa la conducta correcta del pueblo santo. Nuestra salvación solo es por la gracia de Dios y por lo que el Señor Jesús hizo en aquella cruz. Pero también es cierto que nuestra conducta y nuestras acciones demuestran la obra que Dios está realizando en nuestras vidas. O sea, la salvación que hemos recibido ha sido por gracia. Y como lo veíamos al principio, ningún esfuerzo humano nos va a hacer merecedores de esa gracia. Pero sí dice que ese lino fino con el que se va a vestir esa esposa ataviada son las acciones justas. Esa buena conducta que nosotros tengamos, esas acciones que nosotros día a día hagamos, que reflejen la obra que Dios está haciendo en nuestras vidas, una vida nueva. Porque Dios con su gracia nos ha dado una vestidura blanca y resplandeciente, ha limpiado nuestros pecados. Pero muchas veces, mis hermanos, ¿qué hacemos? Esas acciones que nosotros tenemos, esa conducta hace que esas vestiduras se manchen. Y muchas veces nuestras acciones, nuestras conductas, mis hermanos, no reflejan al Señor Jesús. ¿Cómo es que nosotros vivimos nuestro día a día esperando? Porque si nosotros conocemos esta promesa, si nosotros esperamos en esto que hemos creído y que hemos recibido, que un día vamos a llegar a ese banquete, a esa gran cena, ¿cómo es que deberíamos de estar viviendo cada día de nuestra vida? Anhelando ese día, anhelando ese regreso, esas bodas con el Cordero. Que cada día nos estemos santificando más, que nos estemos preparando y nos estemos vistiendo de ese lino fino. Dice Apocalipsis, porque su esposa se ha preparado. Pero nosotros como iglesia nos estamos preparando cada día, o estamos viviendo como si esas bodas nunca se celebraran, como si esa promesa no fuera para nosotros, como si no tuviera valor la salvación que hemos recibido. ¿Cómo es como estamos viviendo, mis hermanos? Estamos permitiéndole al Señor Jesús que haga la obra en nosotros para que nosotros podamos hacer esas acciones justas, esas buenas obras que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Examinemos muchas veces en nuestro corazón cómo es que estamos viviendo. Muchas veces no estamos considerando ese día que va a llegar. Y no nos estamos preparando como iglesia.
Dice que el ángel le dijo: estas palabras son verdaderas. ¿Qué quiere decir eso? Que se van a cumplir, que eso es real. Y mis hermanos, nosotros hemos tenido el privilegio de ser llamados a ese gran banquete, pero ahora tenemos que perseverar por seguir vistiéndonos con ese lino fino, para que podamos llegar a las bodas del Cordero como esa iglesia pura, sin mancha, sin arruga, y poder llegar a ese gran banquete. Mis hermanos, ¿cuántas veces, imagínense, vamos a una fiesta, vamos a una reunión y hay gozo en nuestro corazón? Hay felicidad, hay alegría. Ustedes pueden siquiera considerar el gozo que va a haber en nuestro corazón ese día que estemos frente a nuestro Dios. Y ese tiene que ser el anhelo de nuestro corazón, que esta promesa, porque no la estamos viviendo, no estamos conscientes de lo que estamos recibiendo, de lo que hemos recibido. Ahí en Mateo 22, mis hermanos, si me gustan acompañar. En el capítulo 22, versos del 11 al 13. ¿Ya estamos ahí? Dice: y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas dice la palabra que él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mis hermanos, tenemos que estar vestidos de bodas, ese lino fino, esas acciones justas. Y Dios nos está preparando, Él nos está hablando para que cambiemos muchas veces esas cosas que todavía están arraigadas en nuestro corazón, esas áreas que todavía muchas veces se levantan y son tropiezo y no nos permiten crecer, no nos permiten avanzar, no nos permiten hacer esos cambios en nuestra vida, que allá afuera vean el fruto, vean la obra de Jesucristo en nuestras vidas, porque muchas veces no lo están viendo. No estamos siendo de testimonio. Y el Señor quiere que nosotros en esas bodas, porque Él nos ha llamado y Él nos quiere que estemos ahí. Pero dice, aquel hombre dice que no estaba vestido de boda. Le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Tú no puedes estar aquí si no estás vestido de boda. Y eso es tan importante, mis hermanos, que cada día eso sea el anhelo de nuestro corazón, que eso sea la motivación para que podamos nosotros, con la ayuda del Espíritu Santo, poder vencer estas áreas que muchas veces se levantan. El poder asistir a esta cena depende de aquellos que digan sí a la invitación del Señor Jesús, pero también que nos preparemos para ella, mis hermanos, que cada día nos estemos preparando para esa invitación. En Filipenses 1:6, mis hermanos, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él es el que va a seguir haciendo la obra en nosotros, mis hermanos. No va a ser en nuestras fuerzas, ni estamos solos. Él va a terminar, Él va a perfeccionar esa obra que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Amén. Gracias, mis hermanos. Démosle la gloria al Señor.